Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a su podcast generacional favorito X Millennial Z, el podcast que conecta generaciones. Hoy venimos muy emocionadas y es un placer presentarles a mi X favorita, Andrea. Hola, ¿cómo están? A la Millennial favorita, no tan favorita a veces, pero casi siempre sí, Dani. Todo el mundo sabe que soy lo mejor de lo mejor. Muy bienvenidos a nuestro podcast. Y bueno, yo ya no requiero presentación, ya me conocen, se sabe, ¿no? Z, amor y, o sea, se sabe. Mucho gusto y hoy vengo muy nostálgica. ¿Por qué? Porque hoy es un día muy bonito, es un día que tenemos todos en el corazón. Y vengo cursi porque hoy amanecí y me salió en mi Facebook un recuerdo de una foto de cuando tenía como, no sé, como 5 años a lo mejor. ¿Será por aquello de que el Día del Niño todos subimos fotos? Exacto. Me pareció tradición ya de que todos subimos fotos de cuando éramos niños. Año con año tú, aquí estoy yo. Porque creo que a todos nos interesa vernos a todos de chiquitos. Entonces hoy me salió porque pues Día del Niño. Entonces traigo ese tema en el corazón. Y me gustaría que platicáramos de las infancias. O sea, yo más de me puse a pensar y me puse a recordar, oye, qué bonita infancia tuve. La verdad es que sí me he puesto a pensar y digo, qué bonita infancia tuve. Pero mira, creo que y ustedes, no sé, de los temas que hemos hablado, no puede ser más diferente la infancia de cada generación. Totalmente. O sea, creo que sí es uno de los temas que es absolutamente diferente lo que yo viví con lo que tú viviste con lo que tú viviste. sí, Definitivamente, sí, no. Nos tocaron tecnologías diferentes, revoluciones diferentes, momentos. No tecnologías diferentes, tecnología cero. No, porque ustedes tenían el famosísimo teléfono del hilo. Claro. y el Atari. No, y el fabuloso Fred. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Fred? Perdón. Era un juguete que tenía así cuadritos de colores que se prendían, pero entonces cada vez tenías que hacer la secuencia, o sea, te salía amarillo, rojo, azul. Entonces tú ponías amarillo, rojo, azul. Y luego amarillo, rojo, azul, verde, amarillo, rojo. Y luego iban así, cada vez iba sumándote uno más, uno más. Y entonces tenías que ir haciendo en memoria todo. Oye, y luego uno se cuestiona por qué esta generación es tan... Porque tienen ansiedad, sí, cañón. Los juegos eran así de... Claro. Operando de... es un clásico. Y tú con la mano O sea, pero entonces puedes decir que, o sea, ustedes se entretenían de una manera en la que disfrutaban la ansiedad. los preparaban para ser ansiosos. Era nuestra, era así parte de la vida, jugar así colados de a ver si te descalabrabas o escondidillas y también así no es terrible. Yo conozco varios de me esos juegos. encantaba. No, colados era una cosa terrible. ¿Qué eran los colados? Colados te agarrabas No sé así, qué son. así de las manos, te cuentas, así, pero varios. Entonces uno empezaba a correr así, por todo el patio. Pero el último, pues ya le iba tocando así un chicotazo y entonces salía volando. O sea, los últimos de la cola salían volando así al cemento a ver a dónde. Siento que alguna vez lo jugué. Sí, creo que yo también me suena un poquito. Lo que define a la infancia de los X es que no había tecnología, que había poca televisión. O sea, sí teníamos obviamente televisión, pero pues como había pocos canales y así, pues... Y luego había como mucho control parental de no te dejaban ver la tele todo el día, porque decían que te ibas a quedar ciego, que te ibas a no sé qué. Había caricaturas, ¿no? Que según si veías, te daban convulsiones. No te confirmo. Además no te importaba, o sea, a lo mejor en la tarde que estaban las telenovelas, pues no te daban ganas de verlas y hasta que estaban las caricaturas o el programa de la noche, lo que fuera. Entonces jugábamos mucho afuera. No había peligro de salir a la calle, lo cual era una cosa increíble. Yo me acuerdo de agarrar sola mi bicicleta, irme sola a casa de una amiga o así. O sea, la verdad es que jugamos mucho en la calle, mucho con muchos otros niños. O sea, creo que es una diferencia muy grande entre ustedes y nosotros. Porque pues jugabas con los de la cuadra, con tus primos, teníamos muchos más hermanos. Éramos más sociables. No éramos tan piques. Nos dejaban solos mucho tiempo, o sea, tú ibas a una reunión así de la familia y pues los niños jugaban en un lado y los papás ni sabían qué hacíamos, o sea, ni nos estaban fiscalizando, ni les importaba. Yo me acuerdo que mis primos grandes decían, vamos a jugar según ellos era como la casa de la risa o la no sé qué. Pero no, era la casa de la tortura. O sea, nosotros tomar nuestros ídolos entrábamos felices. Pero entonces ya entrábamos y era, siéntate aquí, queda así del rey. Y era nada. O sea, ellos se ponían así y a la hora que te ibas a sentar quitaban las manos y te ibas al piso. Nos daban así, ya sabes, todos los chicos del mundo así a comer, nos asustaban. Pero básicamente jugábamos afuera. O sea, no estábamos con una pantalla, jugábamos muchísimo, me acuerdo, a las escondidillas, a las traes, a bote pateado,
a kickball, a béisbol, a fútbol. Suena muy divertido. Era una gran infancia. O sea, lo vas diciendo y voy pensando, ay, qué padre jugar eso. Deberíamos hacer un capítulo especial donde jugáramos. Dependía muchísimo de la imaginación, porque yo me acuerdo que jugábamos en el cuarto con mis hermanos, éramos 4, y jugábamos al submarino, o sea, tenía unas ventanas así grandes y jugábamos al submarino. Pero entonces, pues, no había un submarino, no había nada, no veías nada en las ventanas, pero nosotros... La magia de la imaginación. En la alberca jugábamos a hacer la sopa del gigante. Ay, qué bonito es ser niño. Tenías que usar Qué muchísima imaginación. Eso creo que nos ha dado un plus en la vida a los X. Y luego empezamos a tener como estos pequeños destellos de tecnología. Yo me acuerdo que tenía, cómo me encantaba. Se llamaban maquinitas, eran jueguitos así cuadraditos, como si fuera un Nintendo. Como un Tetris. Como un Game Boy, ¿te das cuenta? Oye, el Tetris era buenazo. Como un Game Boy, pero solo tenías un juego. Ajá. O sea, yo tenía uno que era de fútbol americano y eran puras rayitas así que subían y bajaban y cruzaban así. Entonces tenías que mover el ese para que llegara el touchdown y así, pero era una raya, o sea, no era nada. Y pues los que jugaron Mesapón o esa madre y los primeros Actaris, pero esas ya cosas fueron así como ya más tecnológicas. Y Dani y yo como de suena lejano. Sí, me encanta porque ahora entiendo cómo se siente Andrea. De cada 3 palabras le agarro una. Es como de, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? El breviario cultural X Millennial Z. Pues sí, entonces sí, la diferencia con ustedes es muchísima. O sea, pero y sí había un punto de peligro. O sea, si había un punto que nos jugábamos, la avalancha era así. Uy, avalancha. Esa sí me tocó. O sea, era una cosa. ¿Y cuál? ¿Tú crees que yo tuve un casco o una rodillera? ¿Jamás en la vida? Bicicleta? Nunca, a nadie se le ocurrió. Ay, eran re salvajes, oye. No, crecieron a base de golpes. Y a mí me tocó, ¿se acuerdan? No se acuerdan, obviamente. Hubo una época que se puso súper de moda los patines. Pero siento que eso son atemporales. Eso es como universal. No, pero en mi época era, no manches, era la locura. O sea, había lugares que ibas a así pistas de patinaje, obviamente 4 ruedas, no existen los de línea. ¿no? Ok. Y no usábamos nada, o sea, no. Si te caes te levantas. No, si los coches ni tenían cinturón de seguridad. O sea, Sí, siento que se levantan como de... Escupías, ya sabes, los dientes, las muelas, pero era como, claro que vamos a seguir jugando. Claro que vamos a seguir jugando, así era, y la tierra, nosotros me la pasaba horas enteras con mi hermana jugando en un árbol. O sea, nos subíamos al árbol y cada quien tenía su rama, y ahí eran las casitas de las niñas, y ahí estábamos horas por Ay, qué bonito. horas. Oye, qué guau. O sea, sí está cañón el tema de la infancia generacional. La verdad, o sea, nunca me había sentado como a pensar tan a fondo la diferencia, la brecha generacional y de edades y de cómo todo se da. No, seguro si hay unos que están, no, deben de haber cosas todavía más antiguas. Sí, me estoy acordando de todo eso. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, yo tuve una infancia así muy natural porque yo crecí en un rancho, por ejemplo. Yo soy igualita de rancho, vendo queso los domingos. Pero, o sea, sí, era yo menonita, vengo de una comunidad. Por cierto, pidan quesos a este teléfono. No me preparaba, pero tengo una cajita con Oaxaca ahorita. Entonces, o sea, sí jugaba mucho con mis hermanas, por ejemplo, de que nos aventábamos. Yo era bien bully cuando era niña. Ay, mona, no parece tamañito. El otro día me estaba acordando con mi hermana. Llena de maldad. Soy demasiado mala para un ser tan pequeño. Es el 1.5 metros, gente, no es que yo sea mala persona, es que mido 1.5 metros. Pero yo me acuerdo mucho, o sea, jugábamos pues en un rancho. Entonces era, a mi hermana la de yo, por ejemplo, el otro día nos estábamos acordando y me dijo, güey, qué poca tienes, porque una ocasión le aventé los tenis a un hormiguero con toda la intención de que las hormigas se les subieran en las piernas. Entonces cuando se llenó de hormigas, pues, con la manguera, era yo bien bully, ¿sí? ¡Mori! Ya sé, sí, qué feo. ¿Pero qué jugaban? O sea, ¿qué jugaban así realmente? O sea, sí éramos mucho como de salir a jugar, porque, insisto, crecimos en un rancho, entonces estaba padre, pero sí nos tocó ya como mucho más el tema tecnológico. O sea, sí, mis hermanas y yo era como de, ay, vamos a jugar videojuegos, o vamos a jugar el jueguito del teléfono. No, y no cosas nos así. dejaban, o sea, supongo que nos dejaban salir a la calle. No. Yo no dejaba a Sebastián salir a la calle solo, creo que hasta ahorita que tiene 27 años. Yo tengo 20 y todavía no salgo a la calle. O sea, no había ese tema. O sea, por suerte nosotros vivíamos en un condominio y es lo que pasaba que ahí sí, pues jugaban con los niñitos de ahí. Pero además es hijo único. O sea, ha cambiado muchísimo. Sí. Pero a ustedes les tocó todavía más rudo. A mí no me tocó nada así.
sí siento que en mi generación ya empezó a haber un poco más de miedo. Ya no era la cuadra tan llena de niños. Sí había niños, pero era como más o menos. Y mamás cuidando. Mamás, sí, una mamá siempre helicóptero checando qué onda. Yo, por ejemplo, salía mucho en bicicleta porque me encantaba, pero tenía límites. Era así como de, los ejes eran mis límites y no podía pasarlos. Entonces yo me acuerdo que el parque estaba cruzando el eje y a unas cuadras más y yo me iba a escondidas. Sí, iba con mi amiga. Sí, era como de, vamos a andar en bici por aquí, las dos. Y nos íbamos al parque y era como de wow, pero de repente sí te entraba como el miedo de, híjole, estoy hasta acá y si me atropellan, si algo pasa o así, sí me tocaba así. Ya no está tan padre. No me tocó todavía la tecnología en los juegos, o sea, me tocó el Game Boy. Sí. Amaba el Game Pero Boy. eso ya era guau. Pero ya era guau. Ah, pues aparte tenías muchos juegos en un solo Ajá, en un solo aparatito. Lo que yo te decía era, tenías un juego y tantán. No, estos eran muchos. El Tetris. Yo era fanática del Tetris. Es que o sea, bueno. todo el tiempo era de y el de los carritos y el que vas acomodando y que vas así de súper intenso, se me encantaba. Y yo jugaba con mis hermanas. O sea, como que una parte estaba o con mis hermanas o estaba muy solita, entonces hacía como más bien cosas de adulto. Sí, que sí, estoy leyendo en el jardín. Pero con mis hermanas jugábamos resorte. Resorte a lo máximo. Yo pasé recreos enteros jugando. Amaba jugar resorte. Paletas derretidas, no sé si alguna vez jugaron. No. Son como las traes, haz de cuenta que tienes que ir corriendo y si yo te toco, te quedas congelado. Y si nadie te salva, te empiezas a derretir. Y si llegas al suelo, ya te derretiste y Podemos hacer una toma de apreciación para ver cómo Dani se derrite. Paletas derretidas era buenísimo. Las escondidillas. 1, 2, 3 calabazas no jugaban. Uno que se ponía uno en la pared y volteaba así, 1, 2, 3 calabazas y volteaba, entonces tenías que quedar petrificado y se veía que no veía, entonces ya lo señalabas y entonces él pasaba a contar. Es como el equivalente ahora, el de la niñita que jugaremos, muévete los Ese, y como que todos el del juego del calamar. Ese juego, pero ¿era no nos equivalente? disparábamos, obviamente. Eso suena bien padre. Está basado en ese juego, o sea, más bien, esa cosa del calamar está basado en ese juego, es ese juego que jugaba todo el mundo. Stop, me encantó. Ese sí me tocó. Ese sí. Declaro la guerra en contra de mi pobre enemigo, ¿qué es? ¡Andrea! Ajá. Con todos. De países. Ajá, de países hay frutas. Pato, ganso, también me encanta. También. Pato, y luego se aventaban así 5 minutos de pato, y tú ya, por favor. Las escondidillas, a mí me pasó una vez, crecí en una casa muy grande. Entonces había muchos recovecos para esconderte y una vez jugando con mis hermanas, no encontrábamos a mi hermana la chiquita, o sea, no aparecía por ninguna parte. Mi abuela juraba que ya se había salido, que se la habían robado, salió a la calle, estaba llorando, o sea, habían pasado horas vistiéndose para ir a la policía diciendo que no podía hacer nada porque tenía que pasar un cierto tiempo, o sea, mi casa era un mar de lágrimas. Yo estaba berreando de ya, se robaron a mi hermana para siempre y todo, y de repente sale mi hermana del bote de ropa sucia, así de, ¡ay! Me quedé dormida, nadie me encontró. No manches, qué returbita eso, Dani. Fíjense que, o sea, está padre pero triste porque a mí, o sea, sí me tocó como esta parte muy de salir a jugar a la calle cuando crecí en mi ranchito, pero cuando llegué a la gran ciudad con mis 2 guacales, se acabó. Llegué yo a la gran ciudad con mis cajas de huevo San Juan y mi mamá dijo, ya no más. Y mi gallina turuleca. Y mi gallina turuleca en el hombro, y así. ya no las dejó salir. No, ya no. O sea, ahí fue cuando ya me tocó el cambio como pues sí, de tecnología. Yo me acuerdo que jugaba con mi primo videojuegos todo el tiempo. Mi primo y yo, que es más grande, también era pasadito el primo. O sea, para que no solo yo era la bully. Es como de familia, yo creo. Pero era videojuegos, 100%, o sea, era como todo el día videojuegos, de que Zelda, Mario y así. Y como que mi vida sí cambió, o sea, como esa parte en la que vienes de provincia y puedes jugar y divertirte. Cuando te toca crecer en la gran ciudad, sí se siente mucho. O sea, sí fue como un... Es más peligroso, o sea, tienes que cuidarte porque pasan una infinidad de coches todo el tiempo en las calles, nunca sabes quién va rápido. Pero a ver, yo vivía en Cuernavaca, pero veníamos a México y seguíamos saliendo a la calle. Y salíamos en Halloween a pedir dulces en la calle y pero no siento que nada. Conforme se fue haciendo más inseguro, eso dejó de pasar. No, por eso. O sea, no porque fuera ciudad o no, sino porque en general el país se la empezó a inseguridad volver cambió. mucho más inseguro. Ay, o sea, qué no feo. porque obviamente si vivías igual yo que vivía en Cuernavaca, pues a lo mejor era mucho más fácil salir a la calle porque no había eje, no te iban a atropellar en el eje vial. Sí, pasabas el eje vial, exactamente. Pero no porque hubiera inseguridad como tal. Pero bueno, creo que las infancias de las 3 generaciones tienen pros y contras. Si me pones así un poquito de presión, te diría que la mejor es la mía, pero
O sea, que tuvimos como más chance de desarrollar como habilidades que nos han servido en la adultez. Por otro lado, pues tenemos esa parte de que nadie nos pelaba y nadie nos... Crecieron como hierba de campo. Como hierba de campo y por ejemplo, sí sin que nos pelaran mucho en todos los sentidos, ¿no? O sea, eso de hablar de tus sentimientos con tus papás, pues no existía. ¿No? A lo mejor poquito, así o algo, pero no había nada de eso, ni terapia infantil, olvídalo. O sea, el que iba a terapia infantil es porque el pobre niño sí tenía una situación terrible. Terrible ni muchas cosas de niños. Obviamente nos retacaron de azúcar, bueno, ustedes también. Sí, a nosotros nos retacaron también. De antibiótico hasta más no poder. O sea, a mí ya no me tocó tanto, fíjate. Sí, no, ustedes ya no. A mí ya pero no. Tenías medio moco y te daban antibiótico y así. Sí, a mí era como de azúcar, mamá 2 galletas y hasta ahí. O sea, y no porque te hace daño y o sea, sí mi mamá era como muy de al doctor para que no le pase nada a la nena, pero sí había cosas que ya no, o sea, ya no me tocaban. Y como muchos mitos que te creías porque no tenías el acceso a la información que tuvieron ustedes como niños, ¿no? Como el coco. El señor del costal. El robachicos y cosas así que te metían en la cabeza que decías, pues sí te la creías porque... El pues, chupacabras. Mis millennials que están en su casa no me dejaron mentir. El chupacabras fue un boom para nosotros. Ah, claro. Y yo me acuerdo que hasta de recreo jugábamos al chupacabras y contábamos historias. Y siempre alguien que lo había visto. Así, en casa de mi abuelita, el chupacabras fue el fin de semana. Yo lo vi y todos, cuéntanos. Y la Llorona. El beneficio y Okay. el no beneficio de... Yo creo que lo bueno de mi generación es que nos tocó un poquito esta transición entre ve y crece como hierba mala a un poquito más cuidado. Todavía no nos tocó la tecnología tan fuerte, entonces sí nos tocó como pues disfrutar, convivir, aprendernos, que creo que es algo que nos funciona mucho ahora, ¿no? Que no tenemos esta onda como de no estar solos o no estar todo el tiempo ocupados o no estar todo el tiempo así. Como desventaja, creo que sí nos tocaron de repente papás medio como más así queriendo, como protectores, como ¿no? que siento que más queriendo hacer lo que no hicieron con ellos. ¿No? Entonces que de repente era como, bájate de ahí, no hagas eso, deja eso, pon, sube. De repente era como de, déjame salir y correr y hacer esto tantito. Sí siento que en general era más así. Y yo me acuerdo de las mamás, o sea, amiguitos que de repente iban a jugar a mi casa y la mamá marcaba por teléfono de, Mori, ¿traes suéter? No, pónganle suéter porque estuvo moqueando ayer, no sé qué. O sea, sí hablaban, obviamente hablaban para la casa que sí están ahí o lo que sea, pero... Pues, sí, pero siento que así la dinámica familiar cambia muchísimo en cuanto a generaciones, porque justo a ti como que está la parte en la que están seguro todo, que son libres. Con Dani empieza la parte en la que, hay que tener un poquito más de cuidado. Y, por ejemplo, a mí sí me tocó, y creo que a muchos nos tocó, que los papás son como mucho más liberales. Sí, claro. O sea, mi mamá, por ejemplo, es la persona más como protectora, pero a la vez la persona más liberal. O sea, mi mamá, por ejemplo, a la fecha es como, oye, está bien, no me pidas permiso, no pasa nada, pero mientras yo sepa en dónde estás, ¿cómo es avisa. O sea, ¿qué crees que qué fue lo que nos falló a nosotros como papás de ustedes? De esa intolerancia, la frustración que tienen, esa, Uy, yo tengo mi teoría. ¿Cuál? Siento que es porque de repente los papás como de tu época, les daban como cualquier cosa para, o sea, se iban a los extremos, o les daban cualquier cosa para no llorar y no molestar y no nada, que era como, toma, deja de chillar y así, o los regañaban cañón por algo sin sentido. No, claro, sí. O sea, de repente tú veías al niño caerse y, ¡ay, ya te caíste! No sé qué, y los papás enojados, así. Y los hombres de mi generación no lloran, punto, se acabó. No, o sea, es que la miradita. La miradita de mamá que es como... La chancla, no es broma, o sea, sí. No es bromas de la chancla voladora, pero sí existía la chancla voladora, y sí le tenía respeto, y había un tonito de tus papás que decías, cabrón, el nombre completo. A mí me hablaron por nombre completo. Fue muy de, no se les pega a los niños, no se les grita, no se les dice que no. No se les dice que no. Es que ¿sabes cuál es la cuestión? Siento que ahorita estamos como en un punto como sociedad en el que se están rompiendo ciertos como estigmas y estereotipos. Entonces es como, a ver, justo acá fueron muy exigentes, muy protectores, muy gritones. Entonces por acá, como que vimos que aquí no funcionó, pues acá vamos a darle un poquito más de Pero se están yendo al extremo completo. Claro, pero sí, yo sí creo que parte como de traumas generacionales. Es como que si la abuela le gritó a la mamá, pues la mamá ya no le grita tanto al chiquillo. Y luego el chiquillo, pues, ya sabes. Entonces, sí creo que va un poquito en esta parte en la que le dicen como generación de cristal. Sí.
Y creo que va un poco ligado a eso porque es como, ok, ahora a los niños no les puedes decir que no, o no les puedes gritar porque la violencia infantil está mal. Porque se van a... Ajá, pero yo digo, ¿dónde quedó la autoridad? ¿O dónde quedó las reglas? O sea, no puedes vivir sin... Pues creo que a los Zetas todavía nos tocó. O sea, sí puedo hablar por el Z, que todavía nos tocó, pero ya justo más como de papás liberales. Lo que te digo, mi mamá siempre ha sido como, ok, tienes permiso, siempre y cuando ellos, o sea, sepan dónde estás. Y yo a la fecha... esa ventaja de habla de tus sentimientos, pero también luego Exacto. Ay, es que una pendejada ya es hablando de tus sentimientos. Pero vuelvo al punto que se van para un lado del extremo y para el otro al otro. Yo lo veo con mi prima, tengo una prima que es Z y ella te puede sentarte y explicarte 3 horas justo sus sentimientos y no me pareció esto y esto, por favor no vuelvas a hacer tal, pero dile que se vaya 2 cuadras lejos de la casa y entra en pánico porque no sabe estar en la calle. Y yo así, sorbito de pues porque sí soy. Pues o sea, sí sí pasa, la verdad es que sí pasa. Pero pues... Sí perdieron como algunas herramientas, yo creo que perdieron imaginación, que eso me parece terrible. Eso sí, o sea, me parece cuesta mucho que da el aburrirse. O sea, ahora los niños no se pueden aburrir, no los pueden dejar en 5 minutos que se aburran porque no, ¿cómo? Lo tengo que tener Dios nos libre. Sí. Y los pobres niños están así y es que o sea, déjalo que se aburra. Es como demasiada información todo el tiempo. Y o sea, porque va a encontrar su forma de repente vienes como de demasiado bombardeo afuera, ¿no? Redes, tecnología, tal. Y de repente también los papás son como de, no, es que no se puede aburrir, tiene que ser. Y la realidad es que a veces también es un niño sentado así, ya saben, 20 horas. A mí me sacan a ver a los bebés así con el videojuego. Pero es lo que te digo, o sea, yo siento que esos extremos son los que nos dan en la madre, porque es el extremo de o te doy todo o no te doy nada, y obviamente acabas así, pues sí, tembloroso. ¿Cuál era su dinámica familiar? O sea, ¿cómo era con sus hermanos? ¿Tenían un lugar, por ejemplo, como ahora que siento que les dan más lugar como una voz activa en la familia, o era como más, no, y te callas porque soy tu papá y te lo digo? No, a mí había muchísima disciplina, así, mi papá era muy recto y disciplinador y así, y creo que me acuerdo de con la que más jugaba es con mi hermana Paola, que es más grande que yo. Jugábamos muchísimo a la maestra, jugábamos muchísimo. Había un juego que nos encantaba antes de su época, en los bancos, antes de que hubiera toda la onda digital. En los bancos, a lo mejor tú te acuerdas, ibas y había las fichas de depósito. Creo que entonces eran así, unas hojitas, unas como libretitas, digamos, que tenían 3 o 4 hojas autocopiables. Y wow, eso nos la robábamos, así, porque jugábamos al banco, así a la secretaria y no sé qué, con esas cosas, o sea, era lo máximo, así. Pero bueno, mi dinámica familiar sí era, por ejemplo, en las fiestas, los adultos y los niños. O sea, estábamos completamente separados. Tenían hasta mesa diferente, porque en mi casa hacían mesas diferentes. Y los niños diferente y, ¿sabes qué? Váyanse para allá porque estamos hablando cosas de adultos y, no sé qué, porque yo me divertí mucho con mis primos y eso la verdad era muy divertido. A mí me tocó luego un cambio en mi dinámica familiar porque mis papás se divorciaron y nos fuimos a vivir con mi papá. Entonces esa dinámica era medio extraña para esa época. Sí, pues, o sea, yo era la niña rara de la todo, escuela que vivía con su papá, que además de que sus papás se habían divorciado, vivía con mi papá. Entonces tuve una dinámica de muy solos nosotros 4. O sea, nos rascábamos con nuestras uñas, ¿no? O sea, claro que mi papá estaba ahí, estaba pendiente y una serie de cosas, pero básicamente pasábamos mucho tiempo solos, pero nos las pasábamos bombas. Pero se tenían, eso está súper bonito. Nos entreteníamos muchísimo. Nos íbamos luego caminando, ya Paola era más grande, pero nos íbamos nosotros los 3 de abajo, caminando hasta casa de mis primos y la pasábamos los veranos ahí con mis primos. Eso la verdad es que sí, pero sí había esa separación de los niños y los adultos. Y no molestes y háganse para allá y no preguntes. Ustedes allá y así. A mí me tocó mucho, o sea, ya mucho más integrada la familia. O sea, sí, como la familia es cercana, somos muy unidos y aquí todos hablamos de nuestros sentimientos, todos somos importantes, todos tenemos voz y así en esta casa. Y la verdad es que está padre. O sea, creo que una gran ventaja de haber crecido en un rancho o en provincia es que todavía me tocó como esa parte como ciertamente inocente, o sea, en la que yo soy muy unida a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, o sea, como que somos muégano. Pero sí tenemos como esa independencia de, ok, pasamos todo el día juntas, pero también cada quien puede hacer sus cositas. Y está padre, me gusta, creo que es una gran dinámica. Yo creo que conmigo lo integraron, no tan como ahora, porque no, sí seguía siendo niña y seguía
siendo tratada como niña, pero sí me hacían partícipe de asuntos familiares importantes. O sea, por ejemplo, algún cambio o algo que se hiciera, había juntas, ¿no? Familiares. Y si era como de, ¿tú qué opinas, Daniela? ¿Y tú cómo te sientes con esto? ¿Y tú tal cosa? ¿No? Y era como de, sí, muy bien. Pero sí había momentos donde me decían, vamos a hablar temas de adultos, por favor. Bueno, también es cierto, hay unos temas que no vas a hablar con los niños. Sí. O sea, sí, pero pues te esperas, no sé. Pero a nosotros no, y me motivaron mucho a ser independiente, autodidacta y autónoma. O sea, era mucho de, tú ve, tú haz, tú descubre, y luego yo preguntaba, o sea, hasta la comida, ¿no? Y yo, ¿esto a qué sabe? Pruébalo. Bueno, eso sí, y esta cosa para qué sirve, chécale, y esto no sé qué, entonces yo era mucho como de, y hasta de grande soy así. Pero a nosotros no nos decían, por favor váyanse porque estamos hablando de temas de adultos serios. No, aquí estamos chupando y hablando de cortando chistes puercos, y eso eran los temas de adultos. O sea, no te creas que era porque, sí, estamos hablando del calentamiento global y los niños se van a traumar. No, váyanse para allá porque aquí estamos en nuestra fiesta. Los adultos, y ustedes chequen para allá, o sea, ve a ver si vamos a la marrana. O sea, yo sí soy de la generación de ve a ver si vamos a... Y en ese momento, Andrea, en el que tú veas como a los adultos aparte, o sea, como hablando de sus cosas, tú en ese momento, o sea, de niña, ¿qué pensabas? Quiero ser de grande. No, pues sí, o sea, nunca te pasó por la cabeza, yo quiero, o sea, cuando yo sea como ellos, yo quiero hacer esto o hacer aquello. Claro que siempre sueñas con qué vas a hacer de grande y así. No en ese momento cuando nos pedorreaban, pero sí. ¿Y qué querías hacer? Bueno, a mí, yo pasaba por muchas etapas. Digo que siempre decíamos a la del banco, la secretaria. O sea, acuérdense que a mí nos educaron en una época donde las mujeres no tenían demasiadas aspiraciones, la verdad. Pero entonces, bueno, era así la secretaria, la maestra, la mamá. Pero yo tenía así un gusto secreto que decía, yo quiero ser el de la gasolinera, porque así sacaron unos fajos de dinero así. Y yo decía, yo quiero ser el señor de la gasolinera porque tengo muchísimo dinero. No encuentro fallas en mi lógica. No fallas en mi lógica. Yo no entendía que él no era el dueño de la gasolinera. Yo quiero ser un dueño de una gasolinera. Yo quiero ser el de la gasolinera porque tenía unos fajotes. No, sí. Andrea era visionaria desde chiquilla. Andrea monetizando. Yo quería ser artista y cantante y bailarina y coreógrafa y todas esas cosas. Sí, yo toda mi vida, así toda mi vida, soñé con trabajar en el circo. Yo me quería trabajar al circo y me quería ir de tour por el mundo. Y yo, o sea, quería ser específicamente malabarista. Yo soñaba, de verdad. Malabares por mi casa. ¿Y sabes hacer malabares, Mori? ¿Alguna vez lo has intentado? Más o menos medio aprendí, pero o sea, fue un sueño trunco en mi vida. No me toques ese tema, Dani. No, pero yo soñaba, o sea, yo de niña no sé por qué siempre ¿Pero qué te inspiraba? O sea, ¿porque te gustaba el circo? Me gustaba el circo, pero aparte como esa parte de decir voy a viajar por el mundo y me voy a ir haciendo malabares en el Cirque du Soleil. O sea, para mí era el sueño, o sea, para mí era como sí, voy a trabajar en un circo y yo me quería ir. Le decía a mi mamá, me voy a ir de gira. Y mi mamá era como de, pues está bien, ajá. Yo soñaba con ser malabarista. Uno de mis juguetes favoritos de la infancia, ahorita me acordé. Había unos juguetes que llamaban los huevos, no sé si te tocó. Sí, los huevos. Como unos huevitos, así que tenían peso abajo. Y yo tenía el circo de los huevos. No manches, era lo máximo el circo de los huevos. ¿Tú qué soñabas? O sea, después de mi brevar o juguete de los huevos. Nunca tuve ese circo. Yo tenía era como muy dual. Una parte de mí quería tener un talk show, el show de Daniela, y yo fantaseaba, o sea, jugaba sola eso, yo así de, buenos días, presentadores, tenemos aquí de invitada, mi sueño cumpliéndose, yo no sé, y quería vender tortas en el mercado, porque en mi lógica de ser niña chiquita, me gustaban mucho unas tortas que compraban en el mercado, y yo decía, si yo vendo tortas en el mercado, todo el día voy a poder comer tortas gratis. No, fallas en esa lógica. Aquí puras mujeres visionarias. Pura visionaria. Así, mujer billetuda en la gasolinera, tortas gratis para toda la vida y de gira por el mundo. Pura visión. Ahorita que dices lo del circo de los huevos, no, yo tenía Barbies. Jugaba a Barbies con mi amiga Sayetsi otra vez. Hola Sayetsi. Pero luego no sé por qué nuestras Barbies terminaban así como besándose. Las mías acababan con las patas rotas porque mi abuela decía, son avión, y les abría de las patas y las aventaba, y terminaban hechas un desastre así peinadas. Una vez me compraron una Barbie que según le podías cortar el pelo y todo. Ajá, pero no eran unas tijeras de verdad, eran unas que quién sabe qué hacía y o sea, no se cortaba el pelo. Y según yo la abro y agarré unas tijeras normales y yo... Y yo, ¿qué pasó? Me duró un día esa Barbie. Están como 600 horas hablando de juguetes y juegos y eso. Ay, pero, sí. Hay que terminar este programa, pero
¿qué les parece si les damos consejos a las generaciones futuras y su infancia? Con A los toda esta chiquillos, Con sabiduría. toda esta sabiduría. Yo les diría, más que a los niños, porque no está en sus manos, les diría a los encargados de los niños, que los dejen ser niños, porque creo que hay una tendencia ahora que no los están dejando ser tan niños, que hay un apresuramiento por crecer, por la influencia de las redes sociales, por la influencia de lo que ven en los medios. Yo creo que hay que dejarlos ser niños lo más que el tiempo que puedan, o sea, ¿no? Y, Sí. y los niños, pues, diviértanse, exploren, tengan siempre curiosidad, por favor, eso no se nos puede quitar nunca en la vida, esa curiosidad infantil. Qué profundo. Soy muy Qué profunda. Qué bonito. profundo, Andrea. Yo les voy a decir, aprendan inglés y Excel. No requieren nada más en la vida. Mori, ¿qué es eso? Aprendan inglés, Excel y a lo mejor Hacienda. Puede que les funcione. El Pero, SAT, ¿qué hubo de con el Sí, SAT? puede con el SAT, pero real, o sea, cuando creces te das cuenta que muchas cosas en esta vida no sirven para mucho más que saber inglés y Excel. Tomen el dato Ándale, muy y bien, aprendan. muy Ese es mi bien. dato profundo del día de hoy. Muy bien. Pues yo sí les quiero decir a los niños futuros, disfruten, no tengan prisa por crecer, sean niños, jueguen, justo exploren, diviértanse, equivóquense, cáiganse, párense, disfrútenlo, no tengan prisa porque el tiempo va a pasar de cualquier manera, entonces sean niños y ahorren desde ahorita. Pidan terrenos. Tengan su cochinito. Usan cochinitos los niños todavía. Bueno, alcancías, hay Sí. alcancías. Alcancía, sí. Y hay alcancías. También puede ser, No. no pidan 15, pidan un terreno, también les va a servir. Pero eso no es para los niños, Moni. Bueno, pero cuando crezcan y cumplan 15, no pidan fiesta, pidan un terreno. Pero ahorrar sí, yo tendría una casa, Iban a hacer. tenía un ranchito humilde con jirafas. De haber sabido, pido un terreno. No lo pensé, me faltó visión. O viajen, un viaje de 15 años también es buena opción. Pues sí, eso También también. está bonito. Y ahorren, desde tercera de primaria ya empiecen con sus setes. Y bueno, yo para terminar le digo a mi niña, ¿qué será? ¿Nuestro niño interior o nuestro niño del pasado? A nuestro niño interior, Oh. a nuestro bebecito. Que todo sale bien, que no pasa nada, que todo va a estar bien. Les digo a ustedes, no se preocupen, siempre hay manera, todo va a estar bien. Apapachen a su niño interior, díganle que lo quieren, apapáchense ustedes también. Yo a mi Danielita interna le voy a decir, Daniela, te amo y tú viniste para intentarlo todo, viniste para quedarte y nunca en el intento, así que todo pasa. Ay, qué bonito, ya voy a llorar. De verdad sentí bonito en el corazón. Pues sí. Porque yo le quiero decir a la Mori chiquita que eres una fregonería. No eres poquita, eres una chingona y sí se puede. Y Claro creo que todos sí. podemos, entonces Y aplausos. todos allá en casita no dejen de ser niños nunca, por favor. Nunca. Les mandamos muchos besos. Síganos en las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y en Spotify, véannos. Escúchenos y véanos, por favor. Y sean felices. Besitos. Diviértanse mucho. Apapachan a su niño interior hoy.